Hola, soy Isaac, profesor de judo de las escuelas municipales y os voy a plantear una serie de ejercicios individuales vinculados al judo. Antes de empezar con estos ejercicios es recomendable hacer un calentamiento previo que tenéis en esta página. Para estos ejercicios necesitaremos cinta adhesiva o cualquier objeto para marcar el suelo y hacer un cuadrado como el que tenemos aquí y un bote o una botella de plástico. Para el primer ejercicio vamos a colocar la punta del pie en el centro del cuadrado, el otro de forma paralela en el exterior y vamos a realizar movimientos laterales. Importante, la vista al frente. Para este segundo ejercicio nos colocaremos en un extremo del cuadrado, pasando una pierna por encima de él y elevando la posterior. La que tenemos elevada vuelve hacia atrás sin tocar el suelo y volvemos a recuperar la posición. Es importante hacerlo por un lado y por el otro. Para este tercer ejercicio usaremos un bote de plástico. Lo vamos a colocar en uno de los cuadrados y nosotros nos colocamos fuera. Lo que vamos a hacer ahora es colocar el pie en el cuadrado justo al lado del bote y con el otro rodearlo, volviendo a la posición inicial. Hacemos lo mismo con el otro pie, cambiando el bote de lado. Para este cuarto ejercicio, lo que vamos a hacer es colocarnos en un extremo del cuadrado y vamos a rotar hacia el otro lado. 1 y 2. Y aquí vamos a realizar una sentadilla. Igual hacia el otro lado. 1 y 2. 1 y 2. 1 y 2. E igual por el otro lado. 1 y 2. 1 y 2.
En el quinto ejercicio vamos a partir de una posición de cuadrupedia con una mano fuera y otra dentro del cuadrado y vamos a hacer desplazamientos laterales, coordinando manos y piernas. Estos ejercicios lo pueden hacer gente de todas las edades modificando las repeticiones y la intensidad. Además, aconsejo que terminéis esta sesión con un ejercicio de estiramientos. ¡Chao!